la forma como más adecuada para compartir los contenidos y las distintas charlas que se pueden ir produciendo a lo largo del cursado, ¿sí? No va a ser necesariamente un canal público, o sí lo es, pero bueno, les vamos a ir poniendo los links y ya nos vamos a ir apropiando de esa herramienta también. Cuestiones operativas. Primeras cuestiones. Si no les molestaría, y si las condiciones de habitabilidad lo permiten, si pueden prender sus cámaras, cosas que les veamos las caras y empecemos a interactuar con algo más dinámico, por lo menos, que fotos o circulitos de colores, los invitamos a que conecten sus cámaras para poder empezar esta parte que esperamos que incluso sea mucho más interactiva, ¿sí? Sí, que siguen en silencio, pero si pueden habilitar sus cámaras, estaría muy bien. Gracias, Carolina. Bueno, cuestiones operativas iniciales. En general vamos a tener un cursado que va a tener un examen integrador, un único examen integrador, pero vamos a ir produciendo durante el cursado la entrega parcial de algunos trabajos prácticos, ¿sí? Que no forman parte de la evaluación, pero deben ser entregados, ¿sí? O algunas actividades en foros o controles de lectura que nos van a permitir, sobre todo académicamente, en el sentido con las exigencias que tenemos con la facultad, poder llegar al examen, a poder tener un único examen integrador, ¿sí? Adicionalmente, queríamos aclarar que como modalidad, si bien vamos a tener una modalidad de clases asincrónicas en su mayoría, es decir, vamos a ir cargando bajo las solapas de cada una de las unidades distintas actividades que creemos pueden resultar interesantes, o que hacen al desarrollo y análisis temática del contenido de la unidad en el programa, vamos a tener pautado un encuentro semanal que vamos a tratar, en la medida de que los profesores invitados, gracias Lucas por tu imagen, vamos a intentar, Franco ahí se sumó, vamos a intentar que efectivamente haya un encuentro en donde podamos tener este intercambio, ¿sí? Es, como les decía el profesor Camuña, es un contenido muy denso, pero eminentemente práctico, entonces entendemos que la posibilidad de interacción se vuelve doblemente atractiva y necesaria para que ustedes puedan plantear sus dudas, para que podamos trabajar con ejemplos, cada una de estas cuestiones y que no quede en un abordaje meramente teórico de reglamentos o de contenidos procesales de los tratados internacionales en la materia, ¿no? Entonces, concretamente, un encuentro sincrónico que va a ser idealmente en el horario propuesto para la materia, o un lunes a partir de las 4, o un miércoles a partir de las 4, y después van a tener en el aula virtual los distintos contenidos. Las dos formas de comunicarnos esencialmente van a ser el mail que ustedes dejen registrado, obviamente, en el aula virtual, y el aula mismo en la parte de novedades. También les queremos explicar que en el aula virtual hay una parte que dice actividades de interés. En esta materia, en el derecho internacional de los derechos humanos, si hay algo que se ha potenciado mucho más con la pandemia, es el acceso a grandes conferencias o a grandes actividades
que se han vuelto mucho más populosas o accesibles en tiempos de pandemia y de virtualidad. Entonces, realmente no hay semana que no haya una conferencia que está buenísima, en donde hable gente que está buenísima sobre temas que son súper interesantes en materia de los sistemas de protección. Así que, para no atosigarlos, nosotros vamos a estar colgando en esa solapa actividades que nos parezcan de interés para que ustedes, si tienen tiempo, interés y curiosidad, también se acerquen a esas actividades, ¿sí? Dicho esto, ¿me olvidé de algo, gente? Gasper. No. Doctor López. Simplemente ser como enfático en una cuestión que sí marcaste muy bien, que tiene que ver con que la idea del curso, del cursado, es que se sostenga en la participación permanente. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener todos los canales abiertos y todas las semanas tener clases sincrónicas. Pero la idea es que se sostenga en la participación, en la lectura, y a partir de eso, de las dudas, de las inquietudes, poder también construir propuestas, digamos, desde el mismo curso. Entonces, sí les pedimos que estén presentes, que se mantengan con las lecturas al día, que podamos participar, digamos, para ir construyendo. Lourdes decía muy bien en un principio, la idea es que los protagonistas del cursado sean ustedes y que lo vayamos construyendo juntos. Entonces, en ese punto va a pasar a ser algo muy tedioso, digamos, si caemos en clases semanales donde se expone una cosa y el resto de los alumnos, bueno, están participando de una manera, digamos, simplemente formando parte del grupo. La idea es que, bueno, nosotros también lo que queremos es entusiasmarlos a ustedes, digamos, para que participen, y que de esa forma, como les decía, construyamos el cursado entre todos. Solo eso. Perfecto. Sofía, Pablo, ¿algo más? Yo coincidir con ambos, lo que acaban de decir. Nada, y tengan en cuenta por ahí que en un proceso con la duración que tiene esta cursada, nosotros hemos desarrollado... ¿Alguien tiene micrófono abierto? No veo. Sofía, ahí está. Nada, que en ese tiempo, en el tiempo que va a durar esta cursada, nosotros hemos desarrollado en la universidad y en la facultad equipos que han tenido muy buen desempeño en concursos internacionales en materia de derecho internacional de derechos humanos. Incluso con menos tiempo, diría yo, con 2 o 3 meses de este tipo de cursada o de capacitación, si quieren, porque al fin y al cabo lo es. Se han formado personas que han podido ir a competir en competencias internacionales con muy buen desempeño. Y también esa por ahí sea la idea para el año que viene, que ustedes estén en condiciones de, si hay concurso y se presenta un equipo de la universidad, ustedes también puedan estar compitiendo para representarlo y eso, porque la verdad que si hacen la cursada y se toman en serio el caso y eso, y estudian como uno estudia cuando tiene un caso por delante, que es una manera muy especial de estudiar, van a generarse una capacidad a ustedes mismos que les va a servir para muchas cosas, y una de esas podría ser el año entrante participar en ese concurso, en esos concursos internacionales que se están dando ahora con la virtualidad mucho más, y son un poco más accesibles que antes. Para que lo consideren también, lo tengan en cuenta, y desde la cátedra vamos a tratar también de involucrarnos en esos distintos procesos que se están dando para también tener esa puerta abierta, ¿no? Buenísimo el aporte. De hecho, yo no sé, tal vez contarles
y preguntarles a ustedes, ahora sí, intentando que haya un feedback, preguntarles un poco por qué se inscribieron en la materia, por qué les pareció interesante la propuesta, y si nos pueden contar de qué cuestión en relación con los derechos humanos en la Argentina ustedes están particularmente orgullosos y orgullosas. No sé si se animan a contarnos. Dos preguntas. ¿Qué se inscribieron en la materia? Y pensar un poco, si se quiere, empiezo yo como ejemplo. Yo estoy particularmente orgullosa de la forma en la que Argentina ha desarrollado su proceso de memoria, verdad y justicia. Y se ha aproximado a enjuiciar particularmente a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura en nuestro país. Así que, y bueno, estoy en la materia porque me encanta, pero ahora cierro el micrófono y quedan ustedes habilitados para ir contestando. A ver quién se anima. Carolina. Carolina Alejandra, no sé cómo te dicen, Carolina Alejandra Ibáñez. Ah, no, tengo una, sí, ¿sos vos? Tengo una manito. Es Lucas. Ah, Lucas. tengo una manita en Lucas, perdón. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ajá. Perfecto, bueno, Lucas. Yo la vi a la materia de Derechos Humanos el año pasado. Lo cursé con la doctora Noli, creo que se llama. Uh-huh. Y bueno, y me gustó mucho. Lo que pasa que por ahí lo que me pasaba era que trataba muchos temas y lo que por ahí me quedaba un poco pendiente o profundizado, por lo menos indagado o tener más conocimiento es respecto de los dos sistemas y cómo se llegaba, en qué caso se llegaba y puntualmente en cuál de los dos era el correcto para tratar las distintas problemáticas o en qué casos uno podía acceder. Bueno, todo eso lo veíamos, pero bueno, de alguna manera lo que quería profundizar era eso, en la parte más práctica de cómo llevar a cabo una presentación, de cómo poder llevar un caso, una problemática y fundamentalmente ser escuchado, ya sea en las comisiones o en el sistema. Eso era lo que más duda a veces me generaba, el tema de cuál de los dos sistemas era más efectivo para una determinada cuestión, si el sistema internacional o el interamericano, y bueno, y básicamente eso. Bien, y de la otra pregunta, ¿cuál era la otra? Respecto de qué tema te parece, en qué tema te parece que Argentina es un ejemplo o un buen ejemplo en materia de derechos humanos. Bueno, en la primera parte, cuando veíamos el tema de los indultos, de todo lo que ha sido los juicios por la verdad, el derecho de las familias a conocer la verdad, a saber dónde estaban sus familiares, todas esas cuestiones también me ha interesado mucho, de cómo en un principio, aún después de la dictadura, aún se seguía de alguna manera legitimando el accionar de las Fuerzas Armadas, y bueno, y a partir de eso el mismo Estado de alguna manera era el que indultaba a los responsables y no había una persecución y una sanción, ¿no? Una sanción a la responsabilidad penal que se les podía atribuir. Entonces, bueno, a partir de eso también me parecía interesante eso, y fundamentalmente es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad cuando que se lo anexa con el derecho a la verdad para poder justamente permitirle a las familias conocer justamente dónde estaban sus familiares, porque eran gente que estaba obviamente desaparecida y se había dejado de investigar.
la absoluta falta de investigación por parte del Estado. Gracias, Lucas. ¿Alguien más? Está Cande Corbalán con la mano levantada. Ay, Adelante, soy yo, Cande. profe, no sé qué hice, pero bueno, ya que estamos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que a mí es un tema que me interesa mucho, el derecho internacional, pero desde que tengo 15 he participado en los modelos de ONU toda mi vida. Y yo sabía que no se terminaba en todo lo que era la ONU, la cumbre, la OEA, y había muchas más cosas por investigar y yo sentía que me faltaba. De hecho, me di cuenta que me faltaba mucho por aprender humanos el año pasado, que también cursé en la cátedra B. Creo que está usted, doctora Vascari, en la comisión de... Entonces, bueno, cuando vi que también estaba la propuesta y eran más o menos los mismos profesores, la verdad que me interesó bastante. Cuestiones por las que estoy orgullosa de Argentina, muchas. Principalmente que últimamente el feminismo está mucho más visible en Latinoamérica, por Argentina, cuando empezamos con todo el movimiento de Ni Una Menos, y también con el tema bueno, del aborto legal, seguro y gratuito. Obviamente que eso es una lucha que es pura y exclusivamente de las mujeres. Bueno, eso me tiene muy orgullosa. Durante el verano estuve trabajando en Estados Unidos y hablé con muchas chicas de mi edad sobre el tema del aborto, y chicas que eran de Perú y de Chile. Y ella decía que estaba muy orgullosa de las argentinas porque éramos nosotras las que habíamos tomado la iniciativa, básicamente, en toda Latinoamérica para lograr esto. Entonces, bueno, desde que nos reconocen por eso en el exterior y no por otras cosas que podemos llegar a hacer algunas veces, me tiene muy orgullosa. Además de un montón de otras acciones internacionales que sé que hace Argentina a nivel mundial. Muchas gracias, Cande. Lucas, tenés la mano levantada. Lucas Patricio, ya habló. Bueno, ¿quién sigue? Carolina, Julio, Analía, Juan Pablo. ¿Quién se anima? Somos muy pocos, vamos. Bueno, bueno, me llamo Julio. A mí siempre me ha interesado todo este tema, básicamente porque vengo de una provincia que tiene mucha carencia sobre este tema. Vengo de Santiago del Estero, en donde hay mucha represión institucional por parte de las fuerzas. Hay muchos derechos humanos que le falta a la gente del interior, sobre todo. Y desde chico como que vi eso, vi casos policiales como, no sé si se acuerdan, el caso del amotinamiento en el penal de Santiago en el 2007, en el que murieron varios internos. Y como que de chico lo viví un poco, y me dio siempre curiosidad por ese tema. Y si me preguntan de algo por lo que me siento orgulloso en materia de derechos humanos de Argentina, creo que es algo que también se lo han nombrado antes mis compañeros y compañeras, ha sido por el juicio de las juntas, y también lo nombró usted, doctora. Me parece que es algo bastante importante, porque si no me estoy equivocando, creo que es el primer juicio que se da en Latinoamérica sobre los represores, y además creo que es un poco histórico. Y bueno, eso es lo que me parece más importante, sobre todo, o sea, sobre otras cosas que también se amplía el derecho, digamos. Julio, ¿y cursaste Derechos Humanos cuándo? El año pasado. Bien, ¿cátedra A o B? En la A. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Dale, Franco. O Analía. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También he cursado Humanos el año pasado en la cátedra con usted, profe, y la verdad que me empecé a interesar, y también soy de Santiago como mi compañero, y la verdad, uno estudiando ve y comienza a ver la realidad de otra manera. Así que
cuando he visto y he comparado profesores así, para ver, necesitaba hacer una optativa 5 y la verdad que no sabía bien cuál iba a ser, porque es nuevo, me pasa un nuevo plan y cuando observo y bueno, digo, aquí está la doctora Bascar y bueno, me ha gustado el año pasado, la verdad que la materia, digo, bueno, esta es la oportunidad, vamos a volver como para profundizar un poco más. Así que bueno, básicamente eso. Bien, perfecto, gracias Analía. ¿Y tenés alguna Y va a temática ser en la que todavía te mejor la sientas? doctora Bascari. Este año va a ser todavía mejor que el año pasado. Ah, buenísimo, entonces. Estoy menos cansada en los primeros cuatrimestres que en los segundos. Que sí, bueno, todos llegamos ya cansados, así que... Claro. Y decime, Analía, ¿estás particularmente orgullosa por algún Bueno, aspecto claro, en materia de claro, bueno, derechos humanos de Argentina? claro, ahí donde hemos profundizado el tema del juicio de la Junta y que marca un antes y un después en la historia de la Argentina y que hemos sido ejemplo también a nivel mundial y todo, la verdad que todo eso me ha impactado, me ha gustado, me ha quedado y digo, bueno, no, vamos a ver de profundizar un poco más todo esto, así que bueno, empezamos con la expectativa, la materia, contento. Nosotros también, hay que mantenerlo mutuamente, me gusta esta Bueno, apuesta. sí, sí, por supuesto. Gracias, Analía. Bueno, Bueno, a ver, gracias. ¿quién se suma? A ver si es posible que algún compañero o compañera sea generoso y nos cuente. Ahí está, Franco. Bueno, hola, profe. Bueno, yo soy de acá de Salta, del interior, del Quebrachal, cerca de Santiago, como decían los compañeros, y fui a una escuela rural. Bueno, mi mamá es directora de escuelas rurales, pero en Santiago del Estero, en el departamento Monte Quemado, y bueno, y yo siempre tuve un profundo respeto por las comunidades aborígenes que están acá, en los pueblos originarios, y bueno, estudiando derechos humanos también este año en la cátedra, hice un trabajo, bueno, referido a los pueblos originarios, y porque acá está cerca los lotes 14 y 35 que estaban en conflicto y todo ese tema, y Sí, bueno, 55, la sí, cajonat. sí, bueno, y yo hice un trabajo de eso y me ha impactado mucho, y bueno, también acá a 2 kilómetros de mi casa está la misión El Quebrachal, que bueno, yo compartí mucho con ellos, allá en Santiago del Estero, en el departamento Copo, que debe ser que los chicos conocen, Villa Nueva Esperanza, Huachana, yo iba a la escuela ahí, bueno, yo compartía con ellos, y y siempre tuve algo acá, digamos, que los chicos algunas veces no podían aprender porque, por el idioma, y, y mi madre y mi tía también, que eran docentes ahí, mi tía tuvo que renunciar porque no podía adaptarse al idioma que tenían ellos. Y después también otro problema grave que tienen ahí en la zona de Copo, que todos siguen teniendo el problema de falta de acceso al agua que tenemos. Bueno, hasta yo tengo problema de acceso al agua y de internet también, porque estoy con datos y cada rato se está cayendo eh, internet. Ya cuando vuelva a Tucumán ya voy a tener dentro de un mes bien Wi-Fi y toda la tecnología para seguir la virtualidad. Y después me siento orgulloso también del colectivo femenino, de, de la impulsión de las mujeres argentinas, que son reconocidas en todo el mundo. Bueno, y yo también participé de muchas marchas para el reconocimiento de las mujeres y de los niños también. Y que algunas veces, bueno, si alguna vez pueden, yo los invito acá a la escuela donde mi mamá, mi tía son maestras, a, a venir a recorrer, a ver o a hacer un trabajo de las comunidades aborígenes, los pueblos originarios, de todo. Yo compartí con ellos, yo iba a la escuela con ellos, tengo amigos con ellos, y bueno, son gente muy sufrida y me da mucha pena. Y eso me impulsó a elegir la optativa.
bueno, y después seguir más adelante investigando y dedicarme una parte a los derechos humanos, porque creo que hay que humanizarse más y reconocerle Bien, muchos derechos a esas personas que son derechos perdidos que tenemos. Están olvidados, son los invisibles. bien. Gracias, gracias Franco. Nada. Me decís que la cursaste el año pasado, a humanos. No este año con la virtualidad, Este, no el año este pasado, año, 2020. claro, claro, bien, en la cátedra con el doctor Sí. Camuño. No, Con sí, con la el... doctora Noli y con el doctor Ah, Camuño. con la doctora Nol. Perfecto, Sí. perfecto. Sí, que el 2020 parece 2021. Sí, yo me confundo. A Franco son casi un mismo año largo. Sí, largo. Es como ese meme de las dos gemelas, a veces que te ponen 2020 y 2021. Sí. El mundo a través de memes. A ver, ¿quién nos falta? Caro, ¿te animás? Carolina, Alejandra, Ioáñez. Profe, ¿me escuchan? Bueno, yo elegí la materia porque también la había cursado en su comisión. Me encantó, me encantaron los fallos que eligieron. Y con respecto al tema que estoy muy orgullosa también, es por los crímenes de lesa humanidad que pudieron encontrar a varias personas, obviamente los juicios, a las personas que estaban involucradas. Y la verdad que muchos pudieron ser identificados y a mí me tocó de cerca una prima de mi papá. ¿Y tuviste oportunidad, Carolina, de ir a alguna de las audiencias o viste algún juicio? No. Bueno, está bien, nos queda pendiente. Ya el doctor Camuña nos avisará cuando lo tengamos en algún nuevo juicio de lesa para que lo sigamos. A ver, Juan Pablo, ¿te animás? Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? No, yo no escucho nada. Sí, se escucha perfecto. Sí, gracias. La materia me interesó mucho porque yo particularmente trabajo en una fiscalía de integridad sexual. Vemos mucho el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vimos un par de temas respecto a esto en Derechos Humanos el año pasado. Yo lo rendí libre en la cátedra de la doctora Noli. Entonces, bueno, es un tema que me interesa profundizar, sobre todo por mi trabajo. Con respecto a la segunda pregunta, que era por qué estaba orgulloso con respecto a la Argentina, es porque, además de todo lo que ya dijeron mis compañeros, Argentina fue uno de los primeros países del mundo en reconocer los derechos de las personas del mismo sexo a unirse de manera legal. Entonces me parece que es algo por lo cual nos tendremos que sentir todos orgullosos. Nada más. Muy bien, ahí se está uniendo de nuevo la doctora Vascari. Me caí, perdón. Eso para que no se sienta solo nuestro compañero Franco. Que a todos se nos va el internet en algún momento. Bueno, ahí había terminado Juan Pablo, era el que nos faltaba, doctora Vascari. Bien. Con todo su interés y remarcó como motivo de orgullo los avances en el matrimonio igualitario. Perfecto, buenísimo. Hicimos así con la cabeza. Y Analía, ¿estaba? ¿Ya habló? ¿O Analía Palacios, que le veo la mano, más no su cara, entonces me cuesta saber si ya habló? Sí, Analía. Ahí está. Ya está, perfecto. Bueno,
Bueno, era un poco, nos alegra saber que del proceso de conocimiento de la materia de derechos humanos, que es una materia de medio ciclo, si se quiere, en la carrera, han quedado entusiasmados. Nos parece el mejor de los escenarios. Vamos a intentar que eso siga sucediendo. Esperamos que así sea. Y nos parece particularmente interesante poder vincular esos temas de interés que ustedes demostraron o que ustedes identificaron con los sistemas, con el derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas de protección, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta temática que algunos de nosotros identificamos como especialmente valiosa, que es los juicios el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, los sistemas internacionales de protección, particularmente el sistema interamericano, ha sido muy relevante. Y de hecho, la búsqueda de justicia en este momento inicial, cuando los familiares de las personas desaparecidas pudo materializarse por fuera de las fronteras de nuestro país, tuvo en la Comisión Interamericana un aliado absolutamente paradigmático, si se quiere, porque fue el órgano o el sistema internacional que logró por lo menos socavar la imagen internacional que que pretendía dar el gobierno de facto de lo que sucedía en nuestro país, ¿no? Y la importancia que tuvo que poder acceder a ese sistema internacional de protección se vio de manera concreta, no era solamente teórica. Es decir, cuando los estados pensaron un sistema internacional de protección de derechos humanos para que las personas pudiéramos acudir ante violaciones en los estados, de los que son nacionales o en los que habitan, se materializó, se puso en acto cuando efectivamente eso pasó en nuestro país, ¿no? Cuando los familiares lograron llevar sus denuncias, convencer y lograr a la comisión que viniera a nuestro país, que no fue ni la mitad de difícil de lo que fue que nuestro país accediera. Eso, con una alianza con el Congreso de Estados Unidos, fue estratégico lograr que el Estado, porque vamos a ver que los Estados tienen que autorizar la visita de los países, de los sistemas, entonces también fue toda una cuestión de actores y de estrategias, de diseño de una estrategia, de cómo presionar para que las resistencias de las autoridades nacionales tuvieran que ceder y se pudiera realizar la visita que después produce un informe que fue tan relevante que en nuestro país fue prohibido, ¿no? Entonces eran los propios familiares los que venían con las copias, con bodoques así del informe para dar publicidad de eso que estaba sucediendo, ¿no? Y algo muy parecido sucede con estas otras cuestiones, ¿no? Estas otras cuestiones que también nos parecen particularmente emblemáticas y motivo de orgullo, como es las reivindicaciones feministas o del colectivo, de los feminismos, del colectivo feminista en materia de derechos humanos de las mujeres de distintas problemáticas, ¿no? Lo icónico producido en el 2020 de la sanción de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas, es
el resultado de un proceso histórico diverso, fluido, florido, en términos de muchas cuestiones relacionadas con los derechos humanos que están proclamadas a favor, si se quiere, de las mujeres o las identidades feminizadas, y sin embargo no los gozamos, ¿no? No gozamos esos derechos. O sea, somos supuestas titulares de derechos humanos que están muy lejos de concretarse por el solo hecho de que somos mujeres. A eso les podemos agregar muchas otras cuestiones que nos alejan de esos derechos, pero cuestiones que incluso pueden ser compartidas por varones, pero las identidades feminizadas o las mujeres particularmente tenemos una postergación o una barrera adicional que simplemente tiene que ver con una cuestión determinada por el género, ¿no? Entonces, en esa materia fue una enorme herramienta para denunciar esa situación estructural de desigualdad o esos problemas en clave de una vulneración de derechos humanos. Ha sido absolutamente relevante tener al derecho internacional o a los sistemas de protección de derechos humanos diciendo esto que decíamos, ¿no? O sea, poniendo en palabras y poniendo en la formulación de esto que les pasa a las mujeres es una vulneración de derechos humanos, fue estratégico. Y aunque esto las personas que cursaron conmigo me han escuchado decirla, pero seguramente también en la cátedra pues una verdad no discutida, también es relativamente reciente dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Y la atención que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos le pusieron a las problemáticas relativas a vulneraciones de derechos humanos desde una perspectiva de género o con una perspectiva género sensible, también es relativamente reciente. Nosotros no tenemos, antes del 2000, casos relativos a, o sea, en el siglo XXI, después de 20 años de conformada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recién empezamos a tener casos relativos a mujeres como víctimas y un poquito más avanzado en los años, los empezamos a tener con perspectiva de género. O sea, había casos en donde estaban las víctimas mujeres, pero eran fallados sin ningún tipo de perspectiva. Y algo similar pasaba en Naciones Unidas. Entonces, eso también es importante. Entonces, no es lo mismo por ejemplo, y si ustedes revisan las presencias de los argumentos relativos al derecho internacional de los derechos humanos en el debate de la ley de aborto de 2017 y el del 2020, y van a ver que fueron mucho más intensos las referencias a que constitucionalmente, por ejemplo, nosotros no solo estábamos habilitados, sino que estábamos obligados como país a dar ese debate. ¿Sí? Argumentos que no teníamos si yo milito en la campaña desde el 2007, 2008, y no teníamos todos esos dictámenes, esas observaciones generales, esos informes de países, no teníamos nada de eso, no teníamos tantos comunicados de la Comisión Interamericana. O sea, poder empezar a contar con ese tipo de argumentos en clave de derechos humanos e interpelar al Estado en clave de cumplimiento con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos fue absolutamente estratégico para ganar la batalla, digamos, la pelea argumental
en relación con la sanción o no de la ley. Entonces, ¿cómo se logra que los sistemas internacionales digan lo que nosotros, como sociedad civil organizada, necesitamos que digan para poder ganar una cuestión o una reforma legislativa? Bueno, un poco de eso se trata la materia, ¿sí? Poder pensar las problemáticas que nos rodean en nuestro país, que nos movilizan como sujetos comprometidos con la realidad en la que vivimos, poder traducirla en clave de derechos humanos y poder pensar una estrategia de cómo necesitamos a los sistemas internacionales de protección actuando o gravitando en esa cuestión. ¿Mm? Y poder pensar un poco lo que decían Lucas, respecto de a cuál sistema voy, a dónde voy a tener el mejor estándar, con qué, cómo hacerlo. Bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Poder pensar cómo se puede problematizar una realidad, contextualizarla en clave de derecho internacional de derechos humanos y diseñar una estrategia pertinente y correcta y adecuada en relación con eso, ¿sí? Porque como les decía al principio el doctor Camuña, hay una visión de la utilidad del sistema. Los sistemas internacionales de protección son enormemente necesarios en situaciones de no vigencia democrática, si se quiere, pero son estratégicamente relevantes en democracias que se están consolidando, porque lo que necesitamos es que los sistemas interaccionen con los estados, que son los principales responsables de la vigencia de los derechos humanos, en una relación virtuosa, ¿no? Que vayan generando propuestas o estándares, una palabra muy usada en este ámbito, que ayuden a los estados a completar esas obligaciones que tienen con las personas que habitan en su territorio, ¿no? Así que un poco de eso se trata. Íbamos a presentar un poco el cronograma, el programa, pero bueno, el programa lo tienen, lo vamos a ir viendo en particular. Muy brevemente, es un programa que empieza por el sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Por presentar los sistemas más relativos a todo lo que tiene que ver con sistemas de Naciones Unidas, los órganos de tratados, los sistemas más de tipo político relacionados con el Consejo de Derechos Humanos. Después tenemos un espacio para intentar aproximarnos también conceptualmente a todo lo relativo a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y la última parte de la materia y más frondosa es la relativa a todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano. ¿Mm? Los marcos van a ser de alguna manera claros en términos de que vamos a ver aspectos normativos, aspectos procesales que surgen de los tratados mismos, de sus reglamentos, de sus estatutos, ¿sí? Ese es como un primer material casi... no lo vamos a poder evitar, ese material, pero como es denso, vamos a procurar de que la apropiación de ese tipo de cuestiones sea lo más práctica posible, lo más interesante posible. No hay forma de entender las excepciones preliminares
de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos que ponerse a pensar si las cumplís o no en un caso, más allá de lo que diga concretamente el artículo de la convención referido a las excepciones a las reglas del agotamiento, ¿sí? Entonces vamos a intentar que eso se produzca, que esas discusiones las demos, ¿sí? Y como les decíamos, vamos a intentar proponerles algunas actividades que a ustedes les ayuden a poder aproximarte a estos desarrollos conceptuales desde el interés que tengan, ¿sí? Entonces, no se inhiban de escribirnos en un foro o escribirnos un mail y plantear las preguntas o animarse a proponer, che, me pareció interesante, leí que hay un caso y digamos, algo que les cause curiosidad relativo a este tema y que creen que se vinculen y lo quieren entender y lo quieren traer a que lo discutamos, siéntanse libres porque eso me parece que tiene un espacio de una materia optativa, ¿sí? Que justamente tiene que completar su formación de grado, pero si en ese recorrido puede realmente traducirse en cuestiones de su interés y de su especial preocupación, mucho mejor, ¿sí? O como decía Franco, respecto de problemáticas que tienen o que le producen particular interés, ¿no? O sea, si podemos discutir la realidad de las mujeres indígenas o de las violencias que viven las mujeres de las comunidades indígenas y campesinos en Santiago del Estero y en Salta, buenísimo, ¿sí? Y de hecho, si podemos empezar a buscar qué hay producido sobre eso, se los vamos a proponer para que cada una de esas preocupaciones de ustedes se pueda traducir o la podamos utilizar en conocimiento, porque todos creemos que ese es el mejor proceso, ¿sí? Así que, dicho esto, me parece, si no tienen, abro de nuevo micrófono a ver si tienen dudas y preguntas. Sí, yo, doctora, Sí. no sé si se ha dado o no escuché bien yo la fecha del examen integrador. Y mira, calculamos por el cronograma que les vamos a dejar colgado también en la página prontamente, que va a ser la primera semana de julio, se va a tener que estar entregando el trabajo, ¿sí? Idealmente nosotros vamos a hacer una corrección y cuando esté listo para presentarse oralmente el trabajo integrador, ustedes lo presentan, que va a ser después del receso escolar del receso de las vacaciones de invierno, que el año pasado tuvimos, así que suponemos que también se va a dar este año, no sé de qué en qué situación de receso general o particular estaremos, pero el año pasado, que estaba todo cerrado, incluso tuvimos receso, así que calculamos que entre la primera semana de julio y la última de julio estaríamos terminando el cursado. Muy bien. Y una cosita más, perdón. Sí. Si hay alguna bibliografía a la que tengamos que ir leyendo o a la que vamos a recurrir, eso. Sí, nosotros ahí tenemos en la página, en general, intentamos, como todos los programas del Plan de Estudios 2018, por lo menos el 80% de los materiales está en digital. Así que si ya vamos a ordenarlo, pero lo vamos a ir cargando en cada unidad con su material y siempre van a ser documentos que van a estar digitales. Lo que nosotros, no sé si fui tan clara en un momento inicial, pero la idea es que como vamos a ver las unidades del programa durante 1 o 2 semanas, ¿sí? Al inicio de cada semana,
y de cada unidad, nosotros le vamos a dar como un plan de actividades para esas unidades. Entonces ustedes con eso van a ordenar van a ordenar cómo vamos a ir viendo esa unidad en esas próximas 2 semanas, teniendo como principal herramienta de comunicación y de soporte el aula virtual. ¿Sí? Pero aprovechando que son este número y que incluso tal vez hay más compañeros y compañeras que se suman después, a nosotros nos parece que tiene todo el sentido que podamos tener este intercambio, o sea, que podamos habilitar nuestra imagen todo, y tener por lo menos un encuentro sincrónico en donde podamos tener un intercambio y hacer algo parecido a un proceso pedagógico, por lo menos no presencial, pero sí interactivo, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Profe, perdón, sí. la verdad que no me quedó claro, o sea, el parcial va a terminar siendo una monografía, por así decirlo, con un oral. Claro, es un trabajo que se presenta, que tiene una parte escrita y una parte oral. ¿Sí? La parte escrita la presentan, hacemos la devolución y después se presenta oralmente o por lo menos un intercambio, o sea, vamos a intentar tener un momento... Claro, y tenemos que usar los textos que van subiendo y la bibliografía para que tenga un soporte teórico, por así decirlo. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, no sé si mis colegas profes quieren decir algo, si no vamos cerrando. Bueno, gente, entonces, hasta pronto, nos vemos la semana que viene, ya les vamos a decir el Meet, el próximo Meet, y nos mantenemos comunicados por el aula, ¿sí? Muchísimas gracias. Ok, gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Adiós.